Muchas gracias a la asociación por la invitación. Este año con José Pablo decidimos empezar a recoger todo lo que hemos trabajado en estos 20 años y contratamos un médico general que nos ayudara porque la recolección de datos es lo que ha hecho que la mayoría de nosotros que estamos tan ocupados, que no tenemos residentes, no publiquemos, y es con la casuística que todos ustedes tienen, con seguridad podemos sacar muy buenos artículos porque el volumen de cirugía que se hace en Colombia es importante. Este es nuestro equipo de trabajo. Nosotros en este momento somos con otros 2 cirujanos y el médico general que nos ayudó. Y para contar rápidamente, pues que la obesidad infantil, la obesidad en los adolescentes ha ido creciendo de una forma muy importante, se ha triplicado en los últimos 30 años, pasando a cifras de más de 12 millones de pacientes entre 2 y 19 años con sobrepeso y con obesidad en el mundo. En Colombia, por supuesto, no estamos ajenos a eso. Esto, desafortunadamente, la encuesta en CIN del 2020 no se pudo realizar por la pandemia, pero los datos que tenemos del 2015 y las proyecciones nos hablan de una obesidad de una forma importante. Hasta el 50% de los pacientes entre sobrepeso y obesidad, con una obesidad hasta el 30%, con índice de masa corporal por encima de 30. Los jóvenes también tienen comorbilidades. Es bastante triste ver pacientes de 18 años diabéticos, pacientes hipertensos tomando medicamentos, pero probablemente, y en Estados Unidos y acá también se ve el bullying, la depresión, el bullying, el abandono escolar por obesidad en Estados Unidos es significativo. Y el primer paciente de nosotros, que fue un muchacho de 12, 13 años, fue remitido por psiquiatría, endocrinología pediátrica por intento de suicidio por obesidad. Ese paciente pues, le fue muy bien, afortunadamente. Después de un manejo interdisciplinario con una cirugía, perdió peso y su parte emocional se recuperó. Pues comorbilidades importantes. La actividad física y la pandemia todavía no lo hemos medido. ¿Qué pasó con esto? Esa encuesta en sí va a salir terrible porque ese encierro de los adolescentes recibiendo clases, la depresión, la comida, encerrados en el computador, en los juegos y comiendo cualquier cosa, estamos seguros de que va a aumentar, va a ser mucho más evidente el grado de obesidad en estos pacientes. Ahí es cuando la cirugía bariátrica empieza a jugar un papel importante porque estos jóvenes desmotivados por las dietas y los medicamentos que no logran pérdidas importantes y rápidas de peso, porque recordemos que estos muchachos tienen un nivel de tolerancia a la frustración muy, pues realmente mínimo y quieren resultados rápidos, y eso lo que nosotros hemos visto que al obtener resultados rápidos les permite una mayor adherencia al grupo de manejo, al grupo multidisciplinario. Entonces lo que nosotros hicimos fue recoger los datos que teníamos desde el 2005 hasta el 2020. Todos los pacientes habían tenido alguna valoración por endocrinología pediátrica, por todo el equipo, psiquiatría infantil con la mayoría de las veces, psicología, nutrición y por supuesto nosotros. Y lo que hicimos fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, y los criterios de inclusión eran pacientes que estuvieran con un índice de masa corporal mayor a 30, que estuvieran entre menores de 19 años. Tenemos 109 pacientes, de los cuales a 90 pacientes les realizamos sleeve gástrico y 19 les hicimos bypass gástrico, que era los primeros pacientes que nosotros operamos. Hoy en día no le hacemos un bypass gástrico a ningún adolescente, pero pues desde el 2005 al 2009 esos pacientes pues sí les realizamos bypass gástrico porque apenas estábamos empezando a realizar mangas gástricas. Fueron 73 mujeres y 36 hombres. El seguimiento es entre 12 y 182 meses. Fueron entre el 2005 y el 2020. Esta era la distribución de la obesidad de esos pacientes. El 36% de los pacientes estaban en obesidad tipo 1, el 31% obesidad tipo 2 y el 32% en obesidad tipo 3 o más.
Las comorbilidades, 20% de reflujo, apnea del sueño, artralgias, hipertensión, diabetes y otros, entre los que estaba, por supuesto, la depresión. El seguimiento postoperatorio, y esta tabla es importante, no todos los pacientes llegaron a peso normal, no todos los pacientes, por supuesto que tenemos fracasos, por supuesto que tenemos reganancias de peso, pero son muy buenos. Saber que tenemos el 88% de los pacientes entre peso normal y sobrepeso, pero hay un porcentaje de pacientes que quedaron con obesidad tipo 1 y con obesidad tipo 2, pero la mayoría de los pacientes quedaron por debajo de 30 de índice de masa corporal, que es la distribución de esta tabla. El azul es donde empezamos y el naranja es donde los pacientes, después del seguimiento, que nos parece que es un resultado muy bueno, con un seguimiento hasta 180 meses en muchos pacientes. El pecado de todos los cirujanos bariátricos es el seguimiento. Hacerles seguimiento a los pacientes no es tan fácil en nuestro medio, o al principio porque cambian de EPS, terminan en otra EPS, o porque se pierden, se sienten también que se pierden, y nosotros lo que tratamos con el estudio nos permite también hacerle seguimiento a los pacientes, porque nos toca hacer una búsqueda, volverlos a llamar, volverlos a contactar a los que se han perdido, y eso pues es bueno para el paciente y es bueno para nosotros. En cuanto al porcentaje de exceso de peso perdido, cuando hablamos de 105 es porque pues todos sabemos que es llegar a 25 de índice de masa corporal, y muchos llegaban por debajo de 25 de índice de masa corporal. A los 5 años 89% de pérdida de exceso de peso, y más de 5 años hasta 94%. El seguimiento de nuestros pacientes fue esto: al primer año el 100%, pero ya a más de 5 años solamente el 54%, o sea que realmente no sabemos qué pasó con el resto de los pacientes, porque no los pudimos contactar. Sí hicimos una búsqueda, pero no los hemos podido contactar a todos, pero nos parecía importante por lo menos tener un 54% a 5 o más años de seguimiento. En cuanto a la técnica, la pérdida de peso por técnica quirúrgica, en el SLEEV encontramos, probablemente por las modificaciones de la técnica, porque al principio solo hacíamos bypass, pero el 80% del exceso de peso en el bypass y el 103% de pérdida de exceso en la manga gástrica. Eso es en cuanto a eso. En cuanto a reflujo, no todos se les quitó el reflujo. El 21% de los pacientes tenían reflujo preoperatorio, y encontramos hasta el 9% de reflujo en pacientes en el posoperatorio. Colelitiasis y colecistitis lo colocamos entre complicaciones porque finalmente lo requirieron cirugía, pero pues todos sabemos que no necesariamente es una complicación, pero pues lo describimos 7 pacientes, y en las otras sí tuvimos, entre complicaciones mayores, tuvimos un paciente con un absceso subfrénico que requirió inclusive manejo con abdomen abierto, una estenosis gástrica que requirió una nueva reanastomosis en un bypass gástrico, una úlcera gastroyeyunal que no cicatrizó y también requirió reintervención. Entonces, aunque pues las complicaciones es el porcentaje esperado, no son altas con el número de pacientes que tenemos. Como conclusiones de la revisión que hicimos, encontramos que el 88% de nuestros pacientes operados, 109, estaban por debajo de 30 de índice de masa corporal. El SLEEV mostró mejores resultados. No sabemos si es la técnica que nosotros utilizamos, que dejamos 2 centímetros, vamos a 2 centímetros del píloro y nos vamos bien pegados a la bujía, pero lo importante es que es una técnica segura con muy buenos resultados en una población que se adhiere muy fácil al ver los resultados, al encontrar un paciente que sabíamos que ha hecho muchas dietas y que no encontraba resultados, o que reganaba rápido con la cirugía. Ellos obtienen resultados rápidos y se adhieren muy fácil al tratamiento. Muchas gracias. Lo hice rápido en aras al tiempo.